no, del departamento de psicosis, y hoy me toca estar acompañando y presentando a esta Gloria que tenemos acá en la institución y que también está en APSA y en otros lugares. Yo la quiero mucho, la conozco hace unos cuantos años, estuve con ella y con otros más, por supuesto, en un grupo que nos gustó mucho. El tema era difícil, pero nos fue bastante interesante para esta institución en su momento, allá por el 84, que era consecuencia de la represión política y que fue como el primer movimiento que tuvo la institución en salir de la burbuja, como decíamos, aunque recibió antes un golpazo de una psicoanalista europea que dijo: ¿para qué se ocupan tanto de la pulsión de muerte si los muertos están ahí afuera? Pero bueno, esta, la joven, era la coordinadora de ese grupo que duró unos años, pero le dio un impulso junto con otras cosas, obvio, ¿no? Surgió un libro, además de ahí. Y surgió un libro, y también hubo un congreso que creo que se llamó La Agresión, sí. Y la doctora presentó unos trabajos interesantes. Y después nos hemos encontrado por varios otros lugares. Y hace años, cuando fue el primer encuentro APA-APSA, que, bueno, las casualidades hicieron que lo organizáramos Renato Calón y yo en representación en ese momento de APSA, porque ya no era la época que ser psiquiatra había que esconderlo, y ya no era como tener una diarrea o una colitis ulcerosa en APA, para que no te la interpreten, ¿no? Entonces, ahí estuvimos muy de acuerdo en que tenía que abrir esa presentación alguien que realmente nos representara a todos, tanto a APA como a APSA, y fue la doctora. Entonces, obviamente, acá está la doctora, con nosotros, vivita, coleando y siempre simpática. Siempre simpático. Bueno, no siempre simpática, no siempre no. O no fuiste, ahora soy más. Bueno, yo agradezco mucho poder estar en APA siempre, porque es el único lugar donde no tengo que defender el psicoanálisis. En cambio, en todos los demás, tengo que estar defendiendo este modelo conjetural de la interpretación de los sueños, que, digámoslo de entrada, es 1900. Pasó mucha agua bajo los puentes y el paradigma en el que está centrado y el que sigue como hombre de su época es el paradigma newtoniano. Ese paradigma no va más. Ahora hay otros paradigmas que tienen que ver con la complejidad, como la teoría de las cuerdas, la cuántica, la física moderna, que no es la de Newton. La de Newton es una parte de la física, ¿no? Einstein ya lo planteó. Entonces, yo he hablado con algunos de los que estoy mirando acá que hay que reformular la teoría, ¿no? Yo no tengo ninguna posibilidad de hacerlo, porque para reformular una teoría hay que ser un exégeta, y eso es lo que yo no puedo hacer. Creo que en el primer intento de pensarlo ya, en cambio aquí hay gente que hace la exégesis de Freud muy bien, y entonces a partir de ahí puede cambiar, reformular algunos aspectos de la teoría para que siga siendo heurística en su totalidad, ¿no? Porque a pesar de todos los progresos de todo tipo, ningún progreso tecnológico, ninguna nueva teoría reemplaza el modelo conjetural del psiquismo planteado por Freud en 1900. Pero hay que reformular algunos puntos, ¿no? Bueno, yo traje escrito porque si no, como ven, yo me voy por las ramas y termino, como dice Cecilia Moise, dice que termino hablando de los aborígenes. Bueno, eso es porque ella es mala, pero el asunto es que si lo tengo escrito, ya sé que son 2 páginas y media, y entonces podemos
charlar entre todos para saber qué es lo que cambió en la técnica para el tratamiento psicoanalítico de la psicosis, ¿no? Bueno, tenemos que entender la problemática desde una perspectiva general que incluya la clínica psiquiátrica, la clínica psicoanalítica y los progresos de la tecnología. Y aquí me refiero especialmente a los psicofármacos. El fenómeno psicótico ocurre en un cuerpo. Este cuerpo debe ser entendido desde una posición monista y no dualista. No somos cuerpo y alma. No, somos solamente un cuerpo. Descartes no va más tampoco. Entonces somos un cuerpo y ese cuerpo tiene desde los filósofos una propiedad emergente que es el alma. Y si lo decimos mejor, más poéticamente y para mí más comprensivo, el alma es como un acorde del cuerpo. Eso decía Aristarco de Samos, ¿no? Y si yo pienso en el cuerpo como un arpa, que sería como lo pensaría Aristarco, el acorde sale, está en el aire, tiene una consistencia, existe, pero se rompe el arpa, se acabó el acorde. Es decir, la situación que está detrás de todo esto es que este pobre Homo sapiens que carga con su autoconciencia no puede aceptar que se va a morir. ¿Quién acepta que se va a morir? Todos lo aceptamos racionalmente. Sé que me voy a morir, pero no me quiero morir. Es decir, esto es una experiencia que suele costar aceptarla, tanto cuesta aceptarla, que están estos constructos maravillosos que son las religiones, que dan una situación dan una perspectiva de trascendencia para lo que entonces con lo que entonces adquirimos tranquilidad porque no nos vamos a morir, vamos a resucitar, ya sea en otra casta como los orientales o ya sea contemplando a Dios o de alguna manera. Pero la Biblia también dice, pulvis eris et in pulvis reverteris, polvo eres y en polvo te convertirás, pero esa no la agarramos. Esa es muy difícil. Entonces pensemos cualquier cosa en vez de eso. El cuerpo de este pobre Homo sapiens, mono africano devenido poseedor de una incómoda autoconciencia, tiene determinadas características. Lo de mono africano es porque Alberto Colombek, una vez hablando de esto, dijo, no descendemos del mono, somos monos africanos, es distinto. Entonces, a partir de aquí, es importante entender el cuerpo con esta autoconciencia que surge en determinadas circunstancias y que para entender el fenómeno psicótico no podemos desconocer la clínica psiquiátrica, porque los clínicos del siglo XIX, la clínica psiquiátrica también, con un modelo newtoniano, por supuesto, con un paradigma newtoniano, tiene clasificaciones que son sumamente importantes. Es decir, que tenemos por un lado la clínica psiquiátrica y la clínica psicoanalítica, como sabemos a través del modelo conjetural, Freud se mete en la caja negra del psiquismo y hace una hipótesis de cómo funciona el psiquismo. Yo no encontré otra. Si alguien me cuenta de otra hipótesis, voy y la estudio, pero hasta ahora la única hipótesis válida que me sirve para entender el funcionamiento de la mente es el modelo conjetural freudiano. Pero a partir de esto que sería entenderlo desde la clínica psiquiátrica y desde la clínica psicoanalítica, ahora con la tecnología y a partir de los estudios farmacológicos, sabemos que los fármacos actúan sobre determinadas estructuras y esas estructuras cambian. En un examen del cerebro se ve
que hay algo que está funcionando. Suponte, son ideas delirantes que están produciéndose. Lo que no se sabe es qué. Y ese qué responde únicamente a nuestro escalpelo de la palabra, ¿no? Solamente podemos saber qué delira si le preguntamos y entendemos. Y ese qué tiene que ver con la cultura. Estoy totalmente perdida con los papeles, ya no sé de qué hablo. Bueno, con respecto a la influencia del medio, hay en este momento un autor que a mí me fascinó, que habla de la influencia del medio desde la revolución neolítica. Este autor, no sé si lo conocen, es André Audricourt, que tiene un texto que se llama El cultivo de los gestos. Es un ingeniero agrónomo. Y la hipótesis de él es muy interesante. Me gustaría que la conocieran bien. ¿Qué relación tendrán los gestos de cultivo y cría de animales con las mentalidades que dieron a luz las metafísicas de Oriente y Occidente? ¿Qué tendrá que ver, miren cómo lo dice como para Epatel Bourgeois, ¿no? ¿Qué tendrán que ver la oveja, el gesto del pastor y la recolección del trigo con las filosofías de la trascendencia? Un modo de pensar, de producir, de valorar y de hacer política que no puede disociarse del modo de sembrar y de habitar el mundo. Una etnografía precisa que consiste no solamente en analizar cómo el hombre inscribe para cada formación histórica su relación entre teorías y prácticas y cuál es el gesto que tiene. Lo que él dice es que las filosofías trascendentes, las religiones de Occidente, ustedes si lo piensan son distintas que las de Oriente. Las de Oriente tienen un Dios abarcativo. Leibniz dijo que Spinoza tenía un pueblo de seguidores en Oriente. Y es cierto, porque el Dios de Spinoza es un Dios todo es Dios. Esto es Dios, yo soy Dios. Dios es abarcativo. Y eso pasaba en Oriente. Él dice que esto es porque en Occidente, cuando se produjo la revolución neolítica, que fue el paso de las comunidades que apuntaban, cazadoras y recolectoras, a las comunidades que cultivaban y que tenían rebaños, el pastor arriaba las ovejas. El pastor sabía lo que les convenía a las ovejas y las llevaba al lugar correspondiente. Qué casualidad. Los ministros religiosos se llaman todos pastores, ¿no? Pastor de ovejas. En cambio, en Oriente, no, porque andaba arriba un chancho o una gallina. No, entonces era más posible la vida quedándose en el lugar, como si la revolución neolítica no se hubiera hecho con tanta violencia en Oriente. Y entonces, incluso a partir de no sé si conocen el taoísmo, el libro del Tao de Tao Te Ching, que es sumamente interesante. Es un librito chiquitito que tiene una filosofía que es la filosofía de lo abarcativo, de lo total. Bueno, Lía Ricón, dejate de hablar pavadas sobre la filosofía y vamos al tema. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa iba a decir? Bueno, quería decir poco porque yo con gente con experiencia como la que está aquí, quiero más vale dialogar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las propuestas generales? No hay manera de ordenarme a mí, ¿eh? Bueno, ¿cuáles serían las propuestas generales para el tratamiento? Primero tenemos que tener un diagnóstico muy preciso. El diagnóstico es el de la clínica psiquiátrica, viendo cuál es el mecanismo prevalente, alucinatorio, intuitivo, persecutorio, visual y auditivo y la ubicación nosológica. Es decir, la clínica psiquiátrica nos da esta perspectiva
particularmente en los delirios, no es lo mismo cuando uno ve un delirio con un mecanismo intuitivo que cuando el mecanismo es totalmente alucinatorio. El pronóstico ya de entrada es diferente. Y esto era lo que tenía en cuenta la clínica psiquiátrica. Entonces, ¿qué hacían? Los ataban, los ponían en baños, los tranquilizaban, les daban valeriana, o que era lo único que había, y los psicóticos se ponían cada vez peor, o había que recluirlos y no había curación. Era dramático. Esto sigue como prejuicio, como que la psicosis olvida lo que no se curan. Yo voy a decir otra cosa. La clínica psicoanalítica, ¿qué nos aporta y qué es indispensable? El tipo de personalidad. Cada persona hace el delirio que puede. Los delirios no son iguales como botones de chaleco. Los delirios son cada uno distinto de acuerdo a la personalidad. En un fóbico, una persona con rasgos fóbicos y rasgos esquizoides muy fuertes, los delirios van a ser fundamentalmente persecutorios. En personas con algún rasgo maníaco, esto es una síntesis buscando ejemplos, el delirio va a ser un delirio no tan agresivo. Estas son las parafrenias. La clínica psiquiátrica las describía muy bien, y en cambio los otros serían las esquizofrenias con delirios persecutorios. Pero si la personalidad es muy fóbica, tenemos que apuntar ahí. Desde la perspectiva psicoanalítica, el delirio se armó sobre la fobia. Entonces, desde ahí es que hay que trabajar. Además del tipo de personalidad, las circunstancias personales y familiares de aparición. Hay que ver cómo es la familia, cómo fue la educación, cómo es la situación total de este paciente, porque esto es absolutamente singular. Esto no se lo tengo que decir a los psicoanalistas, pero esto era lo que estaba perdido en el tratamiento de la psicosis antes de esto. Y la concurrencia o no de ingestas de sustancias como, la cocaína, la marihuana, el lisérgico, en una personalidad con rasgos no muy bien estructurada y con rasgos fóbicos y rasgos esquizoides, no puede fumar nunca marihuana, así de corta, porque la marihuana en la mayoría de la población no hace nada, pero hay algunos en los que desencadena episodios psicóticos. Entonces, esto hay que saberlo, por eso hay que saber qué circunstancias tuvo de aparición el delirio. Entonces, como consecuencia, uno tiene que trabajar con la familia. No se puede trabajar con un psicótico solo de ninguna manera. Hay que trabajar en una psicoterapia individual con el psicótico, en una terapia con la familia. La puede hacer el mismo terapeuta porque es toda la misma situación. En una situación grupal, si es posible, en un ambiente de socialización, como son las estructuras de los hospitales de día, que son sumamente útiles, y tener una actitud muy firme de criterio de realidad con respecto a los contenidos delirantes, ¿no? Yo he visto cosas bastante, yo diría, como de entrecasa, como que el terapeuta, para ver si lo convence, se asocia con el delirio y le dice, bueno, sí, tal vez. No, la realidad compartida que tenemos los que vivimos en esta sociedad, esa es la que hay que adoptar de forma individual. Entonces, tiene que haber una actitud muy firme con respecto a los contenidos delirantes para decirle que son falsos, que no es así. Ustedes dirán, pero se pierde la confianza. La confianza en el terapeuta está más allá de que uno esté de acuerdo o no con los delirios. Porque yo recuerdo una situación con después les voy a contarlos, tengo acá 5 casos para contarles.
el asunto no es que uno le diga que no cree en el delirio, el asunto va más allá y el psicótico es muy perceptivo y lo sabe. Usted me dice que no, doctora, pero mire, yo lo siento como si fuera acá. Yo, al que me refiero, el delirio era, yo soy mensajero de Dios. Digo, pero usted qué va a ser mensajero de Dios, ¿de dónde sacó eso? Y a mí se me impone, era un delirio de mecanismo instintivo. Yo soy mensajero de Dios. Mensajero de Dios tiene 15 letras. En este caso muy interesante. Doctora Lía Ricón tiene 15 letras. Mi teléfono en la época en que lo veía tenía 15 letras. Tiene cuadernos y cuadernos con frases que tienen 15 letras porque ese era su delirio y me las traía. Y yo le decía, no, no es así. Y yo empecé, bueno, perdón, pero el orden no es mi fuerte, así que planteo esto. Yo empecé dándole medicación, otra cosa que es absolutamente indispensable. No se puede tratar un delirio sin medicarlo. Hasta que habían pasado casi del todo las alucinaciones y esta idea de... Él no tenía muchas alucinaciones, tenía mecanismo intuitivo. Y me dice, pero ¿sabe qué? Yo estoy triste. Fue hace muchos años, debe ser 20 años, 30 años de esto. Y yo dije, acá estoy metiendo la pata. Algo anda mal. No tiene que estar triste. Las alucinaciones o el mecanismo intuitivo es un mecanismo de defensa. Yo no lo puedo sacar sin poner otro. Entonces le empecé a adiestrar a la familia y a él para darle dosis con la que él pudiera, era frentista, pudiera trabajar y que estuviera un poco más tranquilo. Es decir, él seguía con sus cuadernos y sus delirios que lo ayudaban a sentirse importante. Seguía haciendo frentes. Es decir, el asunto, punto importante, el asunto no es sacarle todas las alucinaciones. Esta es una fantasía muy adherida a la época del iluminismo y al fijismo. Una persona sana es así. Entonces, ninguna persona sana tiene alucinaciones. Yo tengo que conseguir que a usted se le terminen las alucinaciones. No, si son una defensa. Entonces, yo tengo que evaluar hasta qué punto son una defensa y hasta qué punto están perjudicando su vida. Aquí vuelvo a una crítica del paradigma médico. El paradigma médico es que cuando alguien nos consulta, nosotros le tenemos que curar la enfermedad. No. Alguien nos consulta por un problema. Ese problema a veces es la enfermedad. Otras veces no. Entonces, creer que yo lo curé porque no tiene alucinaciones, no, porque si está triste no lo curé, está mal, no vive feliz. Entonces, mi objetivo es entender, jugar con esta situación hasta ver si puedo llegar a un punto en el que el paciente esté bien con el menor número de síntomas negativos, de síntomas agresivos posibles. Uno busca a través de la técnica psicoanalítica los orígenes del delirio, porque el delirio es singular. Hay algunos delirios que son iguales a sí mismos a lo largo del tiempo, pero eso es un misterio, es muy poco lo que se ve de eso. Algo debe haber en el cuerpo anatomofisiológico que los provoca. Entonces, hay que incluir de entrada los psicofármacos y si el tipo de delirio lo amerita, ansiolíticos. Por ejemplo, si el delirio está fundado en una fobia, hay que usar ansiolíticos porque el paciente va a estar muy asustado. Tener mucho más presente, este es un punto central para mí, que en tratamientos a caracterologías, caracteropatías o neurosis, el vínculo transferencial es importante, pero los conductistas también curan neurosis. Hay otras técnicas que también le hacen bien a los caracterópatas, a los caracterólogos, a las caracteropatías y a las caracterologías.
Pero en la psicosis, el arma fundamental que tenemos es la transferencia. ¿Por qué? Porque lo que el terapeuta dice desde la transferencia, después de haber entendido el delirio, eso es dicho al paciente por quienes fueron sus primeras figuras de relación. La transferencia con los imagos paternos y maternos de primera infancia. Entonces, sin una transferencia, que aquí es el problema. Los pacientes que yo les voy a mencionar son pacientes que yo veo hace 10, 15, 8 años. Los veo siempre. La transferencia es dura, del psicótico es dura y es frágil como el vidrio. Esto lo sabemos también. Entonces, a través de la transferencia es que yo puedo conseguir que el paciente pelee con los síntomas. Entonces, que le den pelea. No importa que no desaparezcan. Importa que él se pueda mantener firme. Y se mantiene firme si se está apoyado en esto que es la transferencia. De modo que no hay el único instrumento para atacar un delirio, y es el que yo tengo, del que yo tengo evidencia en las situaciones que traje, es el poder decirle las cosas que uno no cree en el delirio, pero desde un lugar que no es el del vecino, que no es es el de los ancestros, porque ahí está la transferencia, está ahí. Entonces, ¿qué consecuencia complicada tiene esto? No hay que disolver la transferencia, no se puede, porque la estructura del sistema psíquico, si lo queremos ver en términos de estructura mental o de estructura del cuerpo anatomofisiológico, sigue tal vez durante siempre produciendo algún tipo de distorsión. Entonces la transferencia no se puede disolver. ¿Qué les cuento de mí personalmente? Tengo en este momento 3, 4 pacientes que los mantengo bien haciendo vidas normales, totalmente, pero porque me vienen a ver cada mes para reforzar la transferencia. Yo los he visto a 2 o 3 veces por semana durante muchos años. Entonces yo estoy pensando, ¿y qué hago cuando son mucho más jóvenes que yo? Cuando me muera, ¿qué hago? Ya les he dicho a los pacientes y a mi hijo que, bueno, que vamos a ir pensando. No, usted no se va a morir, dicen, por supuesto. No olvide, sí, claro que me voy a morir, pero entonces yo tampoco quiero, pero ¿y si me muero? Entonces la idea es que esta transferencia hay que mantenerla, porque esto es en contra de disolver la transferencia. No la puedo disolver, el paciente solo no se arregla para pelear con su delirio. Tiene que ser a través de lo que yo puedo darle desde el vínculo transferencial. Por esto tiene una consecuencia muy complicada. La respuesta a la medicación se da en transferencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando la medicación la da uno y la psicoterapia la hace otro? La transferencia queda repartida. ¿Cómo es? Entonces, para mí esto es fundamental porque ahí tengo una situación que el paciente vive muy lejos, entonces ve a otro terapeuta, pero cuando está en su lugar de origen, pero le funciona como un counselor, como alguien que va y le cuenta. Y él una vez por mes tiene que venir, porque entonces hablamos, y la última que se las cuento, que fue emocionante para mí, fue el mes pasado. Le digo, y con las soluciones como dice, mire, ahí están. Pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ocuparme de las alucinaciones, que son de 3 niveles, que le dicen siempre cosas desagradables, le dicen boludo, puto, ¿qué estás haciendo? Dice, mire, Elía, finalmente, el otro día les dije, vengan, díganme todo lo que quieran. Lo único que ustedes saben es lo que yo pienso.
juro que se me cayeron las lágrimas. Y dije, se cura entonces, porque hemos insistido tanto en la crítica del fenómeno alucinatorio que finalmente él dice, ustedes saben lo que yo pienso, nada más. Un amigo le hace una pregunta rara al paciente y le dice, ¿usted sabe qué es? ¿Cuál es la respuesta? No. Pregúntele a las alucinaciones a ver si saben. Seguro que tampoco saben. Es decir, yo hablo aquí de una pelea inevitable con la persona que está cursando el delirio. Una pelea con los que además hay que aflojar la intensidad del síntoma con psicofármacos. Sin eso no hay entrada. La palabra no entra en el psicótico. Entra cuando el síntoma se afloja con el psicofármaco. Entonces tiene menos fuerza. Y uno puede decirle, pero ¿le parece? No, sí, claro que me parece, yo escucho. Mire, ahora estaba el padre enfrente. Ahora mi papá, le digo, su papá tiene cerrada la boca. No importa, me está diciendo algo. Esa fue la primera vez. Con más entrevistas y psicofármacos a buena dosis, empieza a creer que tal vez a él le parece. Y entonces, esta es una persona que en este momento maneja 3 negocios, está casado, tiene 2 hijos, se arregla perfectamente con todo, hace el deporte que le gusta, tiene amigos y reuniones. ¿Qué más puedo pedir? Esto es lo que puedo pedir, que no tenga alucinaciones, ¿qué me importa? Es decir, esta es fantasía médica de pensar que yo tengo que sacar todos los síntomas. No, tengo que hacer que... Mi objetivo es que la persona que me consulta sea lo más feliz posible y pene lo menos posible. El resto, fantasía. Si tiene la costumbre de meterse el dedo en la nariz, que se lo meta, no sé, cualquier cosa. Pero la idea es que creo que dije todo ya desparramado, pero lo escribí bien para que fuera clarito, pero dije esto y dije que no hay que olvidar que el delirio es una defensa. Bueno, les conté algo del frentista. Esta es una parafrenia de la clínica psiquiátrica, que ahora es abuelo, ya no trabaja mucho, pero él sigue creyendo en esto del mensajero de Dios. La historia es muy, muy interesante porque me la mandó Matera es neurólogo, porque entre el delirio, en la época que Matera podía ser presidente, él sabe que yo hablo de él, y si hubiera pedido que viniera hoy acá, hubiera venido encantado, porque le encanta contar su delirio. Entonces, él lo fue a ver a Matera porque él creía que el mecanismo intuitivo le había dicho que iba a ser presidente de la República, ¿no? Bueno, ni bien me vio a mí, me apareció una coronita de virgen. Y entonces, bueno, ingresé al delirio así, que era frondosísimo y que me tenía incluida. Entonces, cuando le hablé a Matera, le dije, mire, ni yo soy virgen ni usted va a ser presidente, así que olvídelo. El paciente sigue viéndome muy de vez en cuando. La mujer y la madre están muy instruidas. Este es un paciente de la época del estelacine, así que tienen clarito la dosis que le pueden dar, cómo tiene que estar justo para que pueda hacerlo frente, para que no esté triste. Ahora no hace mucho frente, pero tiene la casa llena de adornos como frentes. La mujer es un ángel, porque la casa está totalmente transformada por las cosas que a él se le ocurren. La otra, traje 5 ejemplos. La otra es un ama de casa. Les cuento algo personal. Yo tengo heterónimos, ¿no? En mi fantasía, heterónimos como tenía Pessoa. Entonces, este es un heterónimo porque es una mujer de campo, vive en el campo y tiene delirios episódicos. De repente le aparece el delirio. Cuando yo la vi la primera vez, el delirio era bastante fuerte, tomó alguna medicación
el delirio pasó y ella siguió ligada, es decir, la transferencia no fue disuelta deliberadamente. Entonces de vez en cuando viene, dice, ya estoy otra vez. Ella ya lo sabe, ya estoy otra vez y necesito hablar con usted. Tenemos a veces 3, 4, 5 sesiones. Dice, bueno, ahora ya me pasó. Y se va. Es decir, aquí lo que yo estoy tratando de mostrar es la importancia de que mantengan un vínculo que les ayude a pelear contra la psicosis, ¿no? Este es el otro es un profesional recién recibido, es más reciente, tiene un delirio fóbico, teme que lo persiguen, entonces hay que centrar la cosa en la fobia y darle ansiolíticos para que esté más tranquilo, ¿no? Desencadenado por bullying en el colegio e ingesta de marihuana. Esta otra es una profesora secundaria, ay, terrible, pobre, tiene un delirio místico que cada vez que pasa por una iglesia hay alguien que pasa y escupe. Entonces está con los Illuminati y tiene alto nivel mental y fuerte influencia de su familia paternalista y católica, que no están seguras de si es un delirio o no. Se dan cuenta que aquí estamos perdidos, porque trabajar con esta familia es muy difícil, porque no vaya a ser que ella sea Juana de Arco, qué sé yo, algo así. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con la familia y ver si uno consigue a alguien de la familia que me ayude a pelear con el delirio. Pero bueno, es una paciente que está ahora bien, está ahora pudiendo trabajar, pero tengo que tener una especie de masa transferencial para poder ayudarle a que no puede ser que cada vez que ella pase por la iglesia alguien escupe, que no macanee. Se lo digo así en vivo y en directo. Pero ¿por qué puedo y ella no se enoja? Porque yo los quiero a los pacientes. Los quiero en el sentido más simple de cariño. Entonces, eso lo perciben. Y lo perciben desde la situación de que les estoy ayudando desde el amor, no desde la crítica, no desde que soy médica y entonces soy psicoterapeuta, psicoanalística, no sé qué, sino desde que quiero ayudarlos y mostrarles cómo son las cosas. Este ya pasó, pero bueno, es un joven empresario que tenía en este momento, claro, entonces mira acá la influencia de la tecnología y del avance de la tecnología. ¿Cuánto llevó hablando? ¿Poco? Bueno, qué suerte. Entonces, este empresario tiene un delirio medio político y quiere escalar posiciones, pero esto yo lo quisiera plantear porque yo no sé hasta qué medida esto le pasa a este señor o esto le pasa a tanta gente, ¿no? ¿Qué es esto de querer ganar dinero que yo no voy a poder gastar en toda mi vida? Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Y bueno, es un contenido aún en Warren Buffett o en Bill Gates o en Soros, es un contenido casi delirante. Con un poquito más entramos en que lo único que cuenta en este mundo es ganar dinero. Entonces, eso es el Fausto. Venden su alma al diablo, hipotecan su vida para ganar dinero y no disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque ahí hay un desplazamiento desde las categorías, desde tiempo a espacio. Si yo tengo en este mundo todo a través del dinero, que consigo todo, soy inmortal. Hay un desplazamiento de categorías. Entonces, trabajando con esto, bueno, por lo menos con este empresario conseguí que no hipoteque su vida, que entienda que está bien, que le gusta ganar dinero, le gusta que va a ser. No es mi caso, pero quienes me conocen lo saben, soy lo peor con los números. Entonces, pero que no hipoteque su vida, que siga viviendo, que siga pudiendo disfrutar.
Y ahí entonces esto que iba ya hacia el delirio de no hacer nada más que ganar dinero, nada más, estamos en una posición un poco más hedónica. Bueno, yo pararía acá y charlamos. Seguramente, a mí me da mucha pena que no haya más gente, porque esta no es una oportunidad. Digo que me da pena que no haya más gente, no es una oportunidad común escuchar esto, que luego se puede volver a escuchar, que es un muy buen abordaje, me parece a mí, para la psicosis, y de hecho dicho por vos, además, ¿no? Seguramente debe haber, o no sé, ganas de preguntar. Como siempre, el primero tarda. Yo ya se me ocurre una o dos para decirte, pero realmente no es importante. Acá no vinieron a escucharme a mí, sino el que quiera intervenir primero y se anima, levanta la mano y ahí va. Y si no, empiezo, como ustedes quieran. Ya entendí. Bueno, escuchame una cosa. ¿Me podés decir quién es ese autor? Ese autor, el que nombraste. Se llama Haudricourt, 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 André Haudricourt. Ajá. ¿Y el nombre del libro? El nombre del libro, a ver, se llama El lenguaje de los gestos, porque yo lo dije, ¿no? El cultivo de los gestos. No. Repetí el nombre del autor porque por las dudas, así lo deletreado. A ver, vamos a decirlo. Vamos a decirlo en letras argentinas. Haudricourt. Okay. Se llama con un nombre francés tan francés que si uno no dice Haudricourt, no lo dice, pero bueno. Te lo hacía repetir primero para acordarme yo. Es un librito chiquitito así, suerte que es chiquito porque si no, no se puede leer de tan denso que es. Es un tipo de tan bajo perfil que no escribió nunca un libro. Alguien se ocupó de seleccionar sus artículos pero es preciosa la teoría, que desde la revolución neolítica hasta acá venimos con la influencia, es decir, es un poco como Hegel y Marx, que Marx dio vuelta a Hegel. Bueno, este señor da vuelta a todo y dice, somos con religiones trascendentes porque tenemos pastores. Una para recordarlo, evidentemente, y fijar el nombre. Y la otra cuestión era, para los que han leído Bateson, la primera pregunta que hacía Bateson cuando inauguraba su curso para los residentes, y entonces empezaba a sentir que todo el mundo sacaba los papeles y iba a anotar, él decía, escriban. Y entonces decía, la primera pregunta es, ¿qué es un sacramento? Y después venían otras preguntas. Parecía se iban muy desorientados los estudiantes o los residentes porque no entendían el porqué de esa pregunta y el porqué de otras. Me hizo acordar a este hombre con esa, claro, por eso. Y la otra cuestión es, yo sigo hasta que se anime uno, ahí me para. Vos que es, hablando de lo que a vos te gusta, que es en parte la filosofía, vos querés decir que como que la mente o el alma es una especie de epifenómeno cerebral al estilo de, digamos, como la luz y el calor. Yo quiero luz y me sale calor. Yo soy monista, sino en qué momento vino Dios y pácate, como un ladrillazo me enchufó el espíritu tiene que ver también con la ley del aborto en este momento. ¿En qué momento aparece el alma? No, mi alma, el que nace no es un sujeto, es un organismo. De modo que el aborto no es de una persona, no es un crimen. Es impedir que un organismo que no tiene quien lo espere ni quien lo vaya a transformar en sujeto esté en este mundo, ¿no? Porque lo que nace es un organismo, es la cultura y la madre los que lo hacen sujeto, lo sujetan a la cultura, por eso se llama sujeto. Entonces, bueno, esto de ser monista y creer que no hay alma y cuerpo, sino que hay solamente cuerpo, no hay alma y cuerpo. Ok. Pregunta. Pero esto, boche granítico, no entra.
Decí tu nombre porque creo que queda grabado. Hola, bueno, muchas gracias. Hola. Mi nombre es Federico Bianchi, de acá de APA. Me llamó la atención que un par de veces dijo fenómeno psicótico. Fenómeno psicótico. No sé si es que el uso de esa palabra, digamos, con qué precisión, con qué intención lo hizo, pero por ejemplo, en el modelo lacaniano, para hablar de psicosomática, Lacan usa la palabra fenómeno justamente como una manera de ponerlo en el orden de lo fenoménico, no en el orden de lo... En el orden de lo fenoménico, digamos, más ligado a la naturaleza, por decirlo así, que al funcionamiento del aparato psíquico. Quería saber si fue intencional ese uso o usaría otra palabra o se podría entender lo mismo en la psicosis que en el caso de la psicosomática desde el modelo francés o lacaniano. Yo creo Gracias. que se puede entender lo mismo porque apunta a la singularidad, es decir, la clínica psiquiátrica es fija. Usted tiene una esquizofrenia paranoide, usted tiene una esquizofrenia simple. Bueno, eso sirve para cierta orientación, pero no es la realidad. El fenómeno psicótico es singular, entonces tiene que ver con la personalidad, con la familia, con la influencia del medio, ¿no? Está en la línea de singularizar esto que vive un paciente y no meterlo en una casilla para que, bueno, porque hay que hacer diagnóstico, hay que llenar la planilla de la prepaga, no es eso a lo que uno apunta, sino a ver qué tiene realmente, ¿no? Por eso, si uno dice psicosis, ¿qué tipo de psicosis? Está encuadrando a un ser humano que no es encuadrable. Entonces, para tener una posibilidad de acceso terapéutico, tiene que verlo desde la situación absolutamente singular de cada persona. Creo que eso es lo de la psicosomática también, ¿no? Porque la psicosomática tiene un poco más la posición no de la medicina clásica, sino de la homeopática, que lo que hay no es una enfermedad. Los homeópatas no hablan de enfermedad, en ese sentido es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Se habla de qué produjo este cuerpo, produjo esto, con una cantidad de elementos, pero lo que produjo este cuerpo es esto. Entonces el tratamiento no puede ser igual de todos los delirios y a todos les voy a dar la misma medicación y que se vayan a su casa y que se cronifiquen, sino que voy a tratar de entender del modo más prolijo posible con todo el entorno, ¿no? Por eso me gustó Audricourt, porque el entorno viene desde la neolítica, entonces es un campo muy abarcativo. No sé si te contesté con eso, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Sí, creo que es para conversarlo. Creo que el concepto está claro, el de la singularidad, y acuerdo totalmente que es interesante tomarlo desde la singularidad. Yo más bien lo que preguntaba era si sería una consecuencia de un funcionamiento del aparato psíquico o como en la psicosomática, digamos, el síntoma estaría escindido, no reprimido. Claro, no está reprimido. Acá no hay... Claro, aquí hay otra cosa que es muy importante porque ya no podemos hablar de memoria. El que dice memoria es de otra época. Ahora hay las memorias. Entonces, la memoria de los hechos explícitos es una y la emocional es otra. Entonces yo puedo olvidar absolutamente el hecho explícito, el hecho el hecho concreto, pero me queda lo emocional. Entonces yo tengo que preguntar, ¿y cómo fue esto? Esto es muy claro en el abuso sexual, es muy claro en la represión política, donde olvidamos cosas que pasaron porque el estrés produjo tanta adrenalina y tanto cortisol que
terminó con las células del hipocampo que tenían la posibilidad de registro de la memoria. Entonces nos queda la emocional y uno no sabe por qué. No se sabe por qué una persona que, que podía tener una relación sexual sin ningún problema de ningún tipo, de repente no puede y hace una crisis, porque se olvidó que la violaron, se lo olvidó, se fue de las células. Entonces, desde esa perspectiva es que la técnica psicoanalítica, que es muy buena para neurosis y psicosis, que no pregunta, que no habla con la familia, acá no va de ninguna manera, porque hay cosas que no se reprimen, no están reprimidas, no están. No sé si es claro así. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias. Jean-Marc Tausig de APA. Te conozco, Mascarita. Claro que sí. Un par de cosas, Lía. Por un lado, me sigue resultando problemático cómo congeniar en términos de diagnóstico. Por un lado, el diagnóstico psiquiátrico, que se sostiene en una agrupación de signos, con un modo de diagnosticar psicoanalítico que apunta a un tema, digamos, más de estructura, ¿no? Me gustaría un poco seguir pensando en esta línea. Y por otro lado, si yo tengo que describir a Lía, yo agrego un vértice más en la terapeuta, no solo psiquiatra, psicoanálisis, psicofarmacología, sino que agregaría otro elemento que tú siempre transmites, que en este momento, por no encontrar mejor nombre, lo plantearía en términos de espiritualidad. Espiritualidad. Tú vienes y nos hablas incluso del Tao Te Ching, y no es muy frecuente escuchar en este contexto un planteamiento que vaya en esta línea. Entonces te pregunto, si tomamos al mensajero de Dios y lo ubicamos también, por ejemplo, como un discípulo de Spinoza, que también hoy lo nombras, ¿cómo pasamos entonces a entender la psicosis en ese contexto? Porque hay algo también del orden de lo contextual que es importante, y que creo que como psicoanalistas estamos siempre llamados a repensar este punto. Entonces, bueno, me quedo un poco por ahí. No entiendo bien cuál sería la pregunta. La pregunta es si estamos convocados a entender como psicosis algo que en otro contexto puede probablemente ser otra cosa. Es decir, cuando tú hablabas también de el contexto occidental y el oriental, y cómo a veces estos signos ubicados en otro contexto no necesariamente los entenderíamos como una psicosis. Bueno, Abadi decía que la transferencia es siempre psicótica, y es cierto. Entonces, la definición de psicosis es una definición de la clínica psiquiátrica. Y que, además, si uno piensa en el término y cómo surgió, neurosis es la inflamación de los nervios. No es la inflamación de los nervios. Psicosis es la inflamación del psiquismo. Entonces, son términos de la clínica psiquiátrica que a nosotros no nos convienen. Yo lo que voy a pensar es si el paciente sufre o no, si puede desarrollar su vida o no. Si puede desarrollar su vida, que tenga lo que quiere. Alguien que se cree el salvador del mundo y que se cree algunos mitos, el mito de la creación, hay que reconocer que hemos ganado en... Perdón, pero la anécdota a mí me parece importante. Hemos ganado en credibilidad desde la época de Lao Tse ahora. Ustedes saben cómo nació Lao Tse, pobrecito. Vivió 83 años en el vientre de su madre. Después vino el sol, cuando la madre estaba debajo de un cerezo, no sé por qué, penetró en la boca como una perla y le hizo un agujero en el costado a la señora y por ahí nació Lao Tse con toda su experiencia. Bueno, eso por ahí en la época de Lao Tse, 600 años más o menos antes de Cristo, alguien lo creía, ahora no. Pero en cambio creemos que el Cristo nació de virgen y que, bueno, entonces, y además que
Dios dijo en Génesis 1, 27, 28, Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los crió y dijo, creced y multiplicaos. Terminamos ahí. Juntamos la sexualidad con la reproducción. No, mi alma, ¿quién cree eso? Y sin embargo, la Torá es santa. Pero ¿quién cree? Cuando yo le explicaba a mis hijos esto, que el más chico lo tuvo que aguantar más tempranamente de lo que correspondía, porque las hermanas preguntaban y preguntaban. Entonces, cuando supo cómo se hacían los chicos, dijo, entonces ustedes lo hicieron 3 veces, porque ellos son 3. Entonces, bueno, este relato mítico judeo-cristiano es un relato mítico, pero ¿qué cantidad de la población se lo cree? Entonces los pastores, que son los ministros religiosos, guían las ovejas y les dicen, esto es el pasto que hay que comer. En vez de este es el pasto que hay que comer, esto es lo que hay que creer. Si usted no cree esto, está en pecado. Y como si eso fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, viene la psiquiatría y dice, si usted hace esto, está loco. Usted es homosexual, está enfermo. Usted es bisexual, está enfermo. Entonces, bueno, el delirio tiene que ver también, ¿está enfermo el homosexual? Espero que nadie se anime a levantar la mano acá y decir que sí, porque me pego un tiro en la muela sana. Pero bueno. ¿Eh? Pero no sufre porque el imaginario social lo rechaza, no sufre porque es homosexual. Entonces, este concepto de psicosis como inflamación del psiquismo es de la clínica psiquiátrica, lo seguimos usando porque no hay otro. Y bueno, y usémoslo, también usamos cada palabra que no tiene nada que ver con lo que es, pero está consensuada. No sé si con esto te contesto, porque depende de qué categoría tiene uno detrás. Mi categoría de sostén es que tengo que conseguir que el que me consulta disfrute lo más posible sin atacar a los demás y evite la mayor cantidad de daño. Entonces, después de eso, el resto fantasía, no me importa nada más, no tengo ninguna pauta. No soy juez, no soy ministro religioso, no soy gobierno. Soy una psicoterapeuta que se ocupa de que la persona que tengo enfrente sufra lo menos posible. Entonces, las denominaciones sí las tomo, pero vengo a ver de dónde vienen. Tiene los nervios irritados, por eso tiene una neurosis. No. Esta ni me pasa por la cabeza ya. Pero la presión del imaginario es como decía, Einstein decía que era más difícil matar un prejuicio que un pueblo. Más fácil mata un pueblo que un prejuicio. Y sigue, Claro, pero no lo puedo matar al pueblo. Puedo matar el pueblo, pero no mato el prejuicio. El prejuicio sigue. El prejuicio no mata al pueblo, sí. Bueno, yo tengo 2 más. Dale. Ya. Tomémoslo tipo charla hasta que otro se anime. Mira, a mí me gustaría recalcar 2 cosas que vos dijiste. Una, que no hay que suprimirlo, el delirio. ¿Sí? No. Perdóname, que no hay que suprimirlo el delirio, o sea, como objetivo mío, yo esto lo apago y lo lleno de... Puede ser que haya que suprimirlo, pero no es eso lo que yo percibo. No es eso lo tuyo. No. Y la otra cuestión es que él puede convivir con el delirio, como esa película Una mente brillante. Claro. ¿Sí? Y sigue su vida. Hace unos años atrás, por circunstancias que no vienen al caso, ¿te acordás de Carlos Slutsky? Pero como no me voy a acordar, si nos escribimos y cada vez que es algo muy íntimo ponemos diván y seguimos escribiendo. Bueno, Slutsky, que fue miembro de la institución varios años, allá, ustedes saben que la doctora es discípula directa de Goldenberg, ¿no? De Goldenberg, sí, bueno. Sí, de Mauricio Goldenberg. Slutsky también estaba en el hospital Lanús
Y yo también estaba en el Lanús, pero en esa época no tenía la menor intención de hacer psiquiatría ni cosa que se le pareciera. Pero lo conocía por otros temas. Accidente que solía tener Goldenberg en el Lanús. Bueno, entonces me invitó a ir al hospital donde él estaba de jefe de psiquiatría. Unos días, ¿no? A quedarme. Y en ese momento estaba en No, en Santa Bárbara. ¿A dónde? En Santa Bárbara, en California. En Santa Bárbara. Él estaba de jefe ahí. Hizo una presentación de un caso que jugó muy interesante, que era un hombre, un mexicano, nacionalizado americano, gigante el hombre y que lo presentó con la familia. La familia estaba la mujer y 2 hijas. Él había tenido una madre psicótica. La madre, cuando salía a ejercer la prostitución, lo encerraba en un placar y luego, cuando venía, digamos, lo soltaba, por decir así. Y así fue la historia de este hombre. Una mujer lo engañó, tenía, no sé, 17, 18 años y le hizo creer que el hijo que tenía era de él. Pero bueno, después el Estado se lo sacó y cuando él era chico hizo su primer intento de suicidio y se tiró desde una azotea arriba de unos alambres de púa. Bueno, lo empieza a atender en algún momento. Él le interesaba porque convivían, acá, por eso yo no me acuerdo cuáles eran, pero Slutsky decía que tenía 13 delirios identificados y alucinaciones con ellos. Bueno, durante una internación una enfermera se enamora de él. Parece mentira, pero sí se enamoran de la gente psicótica. Y se casan, tienen una familia, él entra en el seguro social, consigue empleos, lo echan porque se va. Bueno, le preguntan a las hijas luego, las hijas tenían 20 y pico de años, ¿cómo había sido la vida con este papá? ¿Qué había pasado con los delirios y ellas? Ellas no tenían ningún delirio y la madre tampoco. Entonces le dijeron, bueno, mamá tuvo que, para afrontar los gastos, recibir gente en casa, y la mayoría eran viejitos. Y todos deliraban. Entonces, en mi casa, el delirio era una forma común de convivir. Y él también deliraba. Y había momentos que había que medicarlos y había momentos que no había que medicarlos. Entonces, Slutsky decía también, parecido a vos, que no había que apagarle el delirio cada vez, matarlo, sino verlo, estar. Cuando estás muy mal, hay que medicarlo. Bueno, después de esa presentación, se puso muy mal y hubo que internarlo y llenarlo de alopidol. No sé por qué, porque no sé cómo siguió el caso. Pero bueno, esta idea, que no suele ser transmitida, sí está pensada por varios, como vos, y creo que por eso habría que aprovecharlo, ¿sí? Bueno, como esto queda, creo, grabado, uno lo puede volver a escuchar y otra vez estar muy de acuerdo con vos y que los colegas, los amigos, qué sé yo, los que estamos en esto, no intentemos ese apagamiento del delirio, que ya estaba dicho por otros psicoanalistas también durante años, pero esto no quiere decir que los psiquiatras no dejemos de hacerlo, porque es como delira, hay que apagarlo. Vale. Todo tuyo. Ahora vos a seguir hablando lo que quieras. O alguien pregunta, porque no te vamos a dejar ir antes de las 2:30. Sí, a ver. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Casilda Casado Sastre, soy de APA. A mí me interesa mucho toda esta capacidad de percepción y de contención transferencial que vos marcás tan claramente. Y te quería preguntar si
¿hay alguna relación que vos haces con esa primitiva capacidad? Ay, no te entiendo bien, habla más fuerte, por favor. Hola, sí. O sea, si vos haces algún tipo de relación en esta posibilidad transferencial de contención, de escucha, de querer al paciente, como lo traes muy claramente y cómo lo seguís y o sea, y tu posición frente a eso, con cómo recibe, digamos, cómo es la primera díada infants con el objeto asistente o con la madre o con quien lo reciba, digamos. Y como vos hablabas, dijiste en un momento que lo que viene es un organismo, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿qué papel en este vínculo temprano que pareciera ser que después se reproduce en la transferencia con esta capacidad? ¿Qué papel juegan las zonas erógenas, las redes erógenas? ¿Qué? Las zonas erógenas, Sí. las redes erógenas, la sensibilidad. Vos hablaste de uno de los aspectos de la psicosis como la sensibilidad, digamos, ¿no? Y en esta posibilidad de percepción, o sea, si es solamente un organismo o si ya viene con todo, digamos, con todo un bagaje de deseos, cosas habladas, sentidas, que le puede de algún modo transmitir a quien lo reciba, ya sea transferencialmente o cuando nace, por esa posibilidad de conexión. O sea, donde no habría solamente un organismo, sino, bueno, por ahí alguna resignificación. Bueno, es una pregunta, ¿no? O sea. Bueno, el organismo tiene una estructura anatomofisiológica y tiene ha ido recibiendo desde la presencia en el útero, ha ido recibiendo estímulos. Ese organismo, con todo lo que se le pueda plantear, si no es esperado, ya viene mal. Los hijos no nacen acá, nacen acá. Los hijos son el deseo de una persona, de una pareja, de un grupo, de hacer existir este organismo como un sujeto sujetado a la cultura. Desde esta perspectiva, por supuesto que hay una disposición. El reflejo de Monroe en los bebés, no todos los bebés reaccionan igual a esto que se hace cuando el bebé nació, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no son iguales todos los organismos, pero la disposición, hay que pensar que la evolución desde la célula que consiguió con oxígeno, nitrógeno y todos los elementos y rayos y radiaciones que consiguió hacer una membrana y que primero se dividió en dos de modo simple con la división común simple y después fue la carioquinética que fue la división en la que aparecen los genes, lleva millones y millones y millones de años. La vida no... Ahora se puede reproducir, se puede hacer en laboratorio la célula. Y si la depositamos en otro planeta, por ahí de acá 5, 6, 15, 20 millones de años, aparece algo parecido a este Homo sapiens, que tan bueno no es, pero bueno, que aquí estamos, ¿no? Entonces sí hay una disposición. La idea es que no se tiene en cuenta que si el chico nace acá, tiene que tener un lugar acá para que pueda funcionar en la sociedad a la que va a caer. Es como si yo pensara que un útero que tiene las paredes pegadas así puede albergar una célula fecundada. No puede. Tiene que abrirse, si no, no hay. Si no hay un deseo en la mente de los cuidadores, no hay chico. Y entonces, bueno, los poetas lo dicen mejor. Guillén lo dice mejor. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. ¿Qué vemos nosotros? Vemos muchas veces
gente que no tenía nadie esperándola y que entonces no consiguió organizar su vida adecuadamente, no consiguió un protector interno, que es el que consigue el chico cuando tiene un cuidador, sea hombre, mujer, cuidador, sea de pareja, homo, hetero, eso no interesa, pero que tenga alguien que le incorpore, que pueda incorporar un defensor interno para que se defienda en la vida, ¿no? Entonces, si eso no ocurre, no hay sujeto, hay un organismo que anda por ahí haciendo cualquier cosa, que no adquirió ningún tipo de pauta, yo no diría moral, sino ética. Moral es costumbre, la pauta ética tiene relación además con las neuronas espejo, ¿no? No poder ver a otro que sufra sin sufrir lo mismo. Entonces, desde este lugar, si yo no sujeto a la cultura, a esta cosa que nace, además el Homo sapiens es de lo peor, pobre. Ustedes saben, no hay nadie que nazca con semejante inmadurez. Los pollitos caminan, la alpaquita, el cachorro de la alpaca, a los 53 minutos corre. ¿Y nosotros qué? A los 53 minutos ni existimos. Capaz que a los 53 años funcionamos, pero la idea de la inmadurez del organismo humano también hay que verlo en términos, es decir, yo olvidé algo, que yo hablo en términos de ser evolucionista, no soy creacionista, no creo que Dios crió a las especies, no creo, varón y hembra los crió y también crió a las vacas, no. Todo es producto de una evolución que tiene el hombre como cumbre, como decía Darwin, porque es un Homo sapiens el que la hizo. Si no, piensen que un murciélago en un campo de golf pesca un mosquito. Nosotros con una palmita así, en 4x4 no le damos ni por casualidad. Entonces, bueno, cumbre de la evolución no somos. Somos una rama que va por ahí junto con los bonobos y los chimpancés. Pero la idea de cómo se sujeta al organismo es que hay alguna disposición, porque yo por más que le dé todos los cuidados que le doy a un ser humano, a un organismo humano, por más que se los dé a un cerdito, no sale un ser humano. Es decir, que hay algo en la disposición que hace que uno pueda incidir como para que surja un sujeto, ¿no? Pero el asunto es que no pasa por una cuestión muy simple. Con un religioso que sea absolutamente fiel, y yo he sido religiosa, ya les dije, yo pasé por 3 religiones, de modo que con otra no me agarran, no agarro más después de esas 3. Entonces, si alguien es religioso, la vida es de Dios. Yo no la puedo, porque en algún momento Dios le puso el alma a este que estaba en el útero. Entonces yo no puedo hacer lo que... En una punta está el nacimiento y en otro está la muerte, la eutanasia. La eutanasia también está prohibida. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios. Entonces que la persona sufra todo lo que a Dios se le ocurra. En el campo, cuando un animal se hiere y no se puede curar, ¿saben cómo se llama matarlo? Despenarlo. Yo lo he visto a mi padre sentado llorando porque había tenido que despenar a su caballo preferido porque se había lesionado de tal modo que no se podía curar. Ahora a un caballo se lo despena y a un humano se lo deja sufrir. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si con eso, ya siempre me voy por las ramas, si con eso creo que te contesto que el organismo humano, el organismo que nace sí tiene una disposición, absolutamente la tiene. No sabemos cómo la adquirió porque los millones de años de evolución hacen imposible ubicar con precisión los hitos a través de los cuales fue dándose esta posibilidad, ¿no? ¿Había algo? Sí. Bueno, te agradezco mucho, se podría conversar horas contigo alrededor de estos temas, digamos, pero bueno, te voy a preguntar con respecto a cómo te manejas con el tema de la medicación, ¿sí?
Por ejemplo, vos trajiste un ejemplo de esta paciente que te consulta cada tanto con el tema de los No, esa no está delirios. medicada. Bueno, te quería preguntar eso, digamos. No está O sea, medicada. ajá. Porque son delirios que se le van armando y ella se va dando cuenta y entonces, bueno, si me llama es porque ya se dio cuenta de que necesita del vínculo transferencial para que yo le diga que no es cierto. ¿Te das cuenta? Es decir, ahí el instrumento sigue siendo totalmente el que surge del modelo conjetural, ¿no? Ahí ella no está medicada para nada, y estuvo nunca. Después te quería preguntar, en una mesa redonda que organizamos hace unos años en la revista, creo que alrededor del 2015, se discutió mucho el criterio del uso de la medicación, digamos, ¿no? O sea, y había un colega que postulaba el hecho de que, bueno, si medicamos, cuando medicamos, que respetemos el criterio de aquellos que saben medicar, digamos, ¿no? De los psicofarmacólogos. De cualquier manera, supongo que en psicofarmacología también hay diferentes corrientes, digamos, ¿no? Pero también había otros colegas que opinaban, digamos, ¿no? O sea, que había una visión o una concepción que tenía que ver con la experiencia que tienen en la aplicación de la medicación los psicoanalistas, y que esto hacía muchas veces que los pacientes fueran medicados con dosis demasiado pequeñas para aquello para lo cual se pensaba, digamos, ¿no? Bueno, quería preguntarte un poco cómo te manejás vos con el tema de la Cuando no medicación. estoy segura, le pregunto a un amigo farmacólogo, consulto yo, no lo mando al paciente. Cuando no estoy segura, pregunto. Y tengo, bueno, a esta altura de la cuestión, mucha gente que estudió conmigo sabe más que yo que farmacología. Yo no soy farmacólogo, manejo unos cuantos fármacos y bueno, y si tengo dudas, pregunto. Pregunto yo. Una última pregunta te hago alrededor de esto, cercano a esto, digamos, ¿no? O sea, hay un cierto criterio, digamos, que en patología grave, digamos, sería bueno el poder como diversificar la transferencia, digamos, y por eso también la tendencia a trabajar en equipos, digamos, ¿no? En equipo, sí, eso sí. También se puede, pero tiene que ser un equipo que se reúna más de una vez por semana. Yo tengo un equipo, no yo, sino alguien que trabaja conmigo tiene un equipo y entonces ellos son 4, se reúnen 2 veces por semana y hablan de todo lo que hacen cuando, suponte, si yo recibo un paciente que me va a exigir por ahí, emergencias con gran movilidad, yo le digo, lo voy a ver porque yo sola no voy a poder, pero ahí entonces ya la transferencia se diluye un poco, pero entre dos que se conocen y que se pueden reemplazar uno a otro. Gracias. ¿Hay alguien atrás ahí? Quería preguntarte sobre tu experiencia respecto de retirar medicaciones. En mi caso personal, ¿de la qué? retirar una La medicación en un sí. paciente que viene un X tiempo medicado. Quería, si nos podías contar algo de tu larga experiencia en ese tema. Antes quería comentarte algo. En mi caso personal, yo tengo pacientes que vinieron medicados y los he podido, en la medida que me afiancé y me sentí seguro en la transferencia, limpiaste. Que pude ir sacando medicaciones sin tener malas consecuencias, digamos. Quería saber tu experiencia. Sí, seguro. Hay que, a veces en las salas de internación, el paciente llega tan medicado que vos no sabés lo que tiene, está dormido todo el día. Entonces, ahí para saber lo que tiene y poder estudiarlo desde una perspectiva de funcionamiento del psiquismo, hay que sacar la medicación, sacar de a poco, sacar para poder entender. Si no tenés eso, entras en una sala de psiquiatría y ya los ves todos dormidos. No está bien eso, hay un exceso. Entonces hay que poder retirarla y poder dejarla y además instruir a la familia. Por ejemplo, en estos 2 pacientes que te digo, yo tengo a la familia totalmente instruida
Hemos tenido sesiones de instrucción para ver qué son los signos que ven, cuándo le tienen que aumentar, Y bueno, son colaboradores, pero no se puede hacer sin que haya alguien que tenga la posibilidad de juntar todos los elementos, ¿no? Esto me parece indispensable. Bueno, nos queda un minutito. ¿Quién quiere preguntar? ¿Usted, doctora? ¿Alguien más? O si no, Eduardo, ¿quiere preguntar? Sí. Quería preguntarle por el uso de otros recursos, el tratamiento familiar, la internación, por ejemplo, el uso de los acompañamientos, de los acompañantes terapéuticos. Sí. El tema de cuando a veces los tratamientos familiares con estos pacientes graves, cuando se producen situaciones muy, muy complicadas en los tratamientos, en las reuniones familiares, y a veces no se pueden sostener. Y ahí sé que usted tiene experiencia con el uso de tratamiento multifamiliar. Si en estos casos habría que derivarlos a situaciones de multifamilias. Bueno, para mí en este momento mi tarea más linda es que coordino 2 multifamiliares, ¿no? Que son de una riqueza enorme. Además, los acompañamientos terapéuticos son sumamente útiles. La internación es un recurso que tiene que ver con nuestra inutilidad. Como no pudimos hacerlo ambulatoriamente, lo tenemos que internar, que es una situación traumática, porque el paciente tiene que adecuarse a una situación nueva y cuando sale volver a adecuarse a una situación nueva, ¿no? Es un esfuerzo muy grande para alguien que tiene una minusvalía en cuanto a su capacidad de manejar la situación externa, ¿no? Sí, los multifamiliares, los familiares, los acompañamientos terapéuticos son, además, otra cosa importante es que en las estructuras asistenciales complejas, como son los hospitales de día, ahí hay actividad física, que también es muy importante, porque la actividad física produce endorfinas y las endorfinas mejoran el ánimo. Entonces, uno no puede decir todas las cosas que se pueden hacer, pero creo que yo lo resumo diciendo que soy un cuerpo. Y un cuerpo tiene musculatura, tiene necesidad de alimentarse. Y aquí es más, hay un concepto de un filósofo que es más abarcativo que el de mecanismos de defensa, que es el de antropotecnias del Sloterdijk. Las antropotecnias son técnicas que utiliza el Homo sapiens para sobrevivir. Empiezan con: si tengo sed, tomo agua; si tengo hambre, como; si tengo frío, me abrigo; y si tengo calor, me desabrigo, hasta estructuras tan sofisticadas como las religiones, ¿no? Entonces, todas son antropotecnias. Y ahí entran los mecanismos de defensa, que es muy útil entenderlos así. Los filósofos se ocupan de eso, ¿no? Por ejemplo, la desmentida, Zizek le llama preidentificación ideológica. Bueno, él tiene una teoría. La desmentida es preciosa como mecanismo. Lástima que la empezó de una manera tan grotesca don Freud, con esto que es no reconocer que la mujer no tiene pene, pero esto era terrible. Pero en la represión política nosotros vivimos en desmentida. Cuando uno iba volviendo al país, bueno, cuando estaba afuera, ¿cómo puedo vivir ahí? No puedo. Y cuando iba volviendo, iba negando la realidad, ¿no? Entonces, desconociendo una percepción de la realidad que es lo que me permite de alguna manera sobrevivir, ¿no? Entonces, todo lo que uno pueda hacer pensando que somos un cuerpo, lo tiene que hacer, porque no es que nosotros somos terapeutas del alma. ¿De qué alma? De un alma que salió del cuerpo. Mi alma no es una entelequia, no es una situación que está puesta ahí por alguien en algún momento. Es decir, no ser creacionista implica todo esto, ¿no? Amor, ¿te parece que
estaremos por ahí. Como usted quiera, sí, Yo amigo. no quiero, pero más o menos. Bueno. Bueno, muchísimas Se transmitió. gracias a la doctora Lía Ricón y muchas gracias al Departamento de Psicosis por esta reunión, digamos, tan importante, que se trae esta clase especial, digamos, ¿De qué? esta clase especial, una clase especial, digamos, que hemos transmitido. Bueno, luego veremos si podemos dejarla en el canal YouTube o hay requisitos de confidencialidad que nos lo impiden, pero bueno, en principio esta es la idea. Esto no me lo dijeron hasta último momento, así que yo hubiera sido más ordenadita si sabía que era para transmitirlo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Gracias a todos.